Vamos a iniciar el día de hoy este servicio, mis hijos. Vamos a explicar que el día de hoy es la segunda parte, pero que el día de ayer no se grabó. Entonces esta segunda parte la voy a subir y voy a procurar dar la enseñanza desde mi casa. A lo mejor va a ser muy diferente, porque es muy diferente cuando estamos en la congregación y la presencia de Dios cae sobre nosotros. Amén. A cuando estamos a solas tratando de dar una enseñanza. Sin embargo, es necesario que esta enseñanza que no se grabó ayer la grabe, porque sí es la segunda parte de esto que vamos a empezar el día de hoy. El día de ayer estuvimos aprendiendo que Dios habla a través de lo natural o a través de lo... Aleluya. Fuimos a Colosenses y Romanos. Leímos en Romanos 1, 19 y 20, dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Esto es la parte cuando se corrompió el ser humano después de haber conocido a Dios. Después de haberles mostrado las cosas sobrenaturales, después de haber trabajado, después de haberlos salvado, aún después de haber sido salvos. Esta parte en el libro de Romanos explica cómo viene o puede venir a nosotros lo que es salirnos de los caminos del Señor, desviarnos de los caminos aún habiendo conocido la palabra, habiendo sido salvos, habiendo... inclusive siendo predicadores o habiendo tenido el don de profecía, o habiendo tenido el don de la palabra. Todo eso aquí en Romanos 1 nos indica cómo podemos salirnos de los caminos del Señor después de haber conocido a Él. En Colosenses nos explica, en Colosenses 1, 15, 16, 17 y 18 nos explica que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Fíjese bien, lo invisible Dios lo vuelve visible para que entendamos, para que conozcamos, para que razonemos, para que analicemos, para que meditemos en las cosas que son ocultas para la mayoría de nosotros, y que Dios nos la revela a través de las cosas que se ven. Mucha gente tiene el don de visión, el don de sueños, mucha gente tiene el don de discernimiento. Pero son cosas que están ocultas, que si Dios quiere mostrarlas, las va a mostrar. Amén. No quiere decir que todos tengamos los mismos dones, pero sí quiere decir que el Dios invisible se puede mostrar a nosotros a través de las cosas visibles. Él nos puede hablar. Hay muchas cosas como el testimonio que hemos estudiado varias veces, pero ese no es el tema. El tema de hoy es de las enfermedades literales, cómo Dios las muestra en la parte espiritual, para que vengamos y seamos sanos en la parte espiritual. Esa parte que nos afecta, esa parte que nos aqueja. Los ciegos, los cojos, los mudos, los que no pueden oler bien, los que están quebrados de las piernas o de las manos. O sea, son defectos que Dios pone en el Antiguo Testamento para que pongamos atención en la parte espiritual. Dios desechaba en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, a aquellos que tenían todos esos defectos. No podían servir en el tabernáculo, no podían estar al servicio de Él. Podían comer y participar de las cosas que Dios daba, pero no podían ejercer el trabajo dentro del tabernáculo. Pero esto no es para desecharnos a nosotros, es para que pongamos atención, que Dios quiere sanarnos espiritualmente hablando. Entonces, esto que está en el libro de Colosenses, se lo leo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Dios invisible, literalmente la palabra de Dios lo menciona, no se puede ver. El Dios no engendrado no se puede ver, y la palabra de Dios lo menciona en el libro de Génesis. Pero también Él se hace visible a través de Jesucristo, su Hijo. Amén, amén, amén. Entonces Él quiso mostrarnos a través de Jesucristo que Él puede hacer visibles las cosas. También la palabra de Dios menciona en el libro de Génesis que Él nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Quiere decir que el Dios invisible, nosotros somos parecidos a Él.
Amén. Hay una semejanza. Gloria a Dios. Hay una parte de nosotros que no se puede ver. Amén. Sí, exactamente, porque tenemos espíritu y alma, cosa que no la podemos ver. Amén. Pero que conociendo la naturaleza de Dios, Él puso lo mismo en nosotros, puso alma, espíritu, y así como Él tiene las tres partes, cuerpo, alma y espíritu, dentro de lo invisible, Él puso lo visible en nosotros para poder experimentar su presencia, para poder conocerlo, para poder indagar, para poder estudiar, para poder escudriñar, para poder tener esa curiosidad para venir delante de Él y meditar en la palabra. Amén, 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 amén. Tratar de entenderla a través de su espíritu. Porque cuando leemos la Biblia no la entendemos literalmente cuando no tenemos el Espíritu de Dios. Amén. La leemos y tomamos literalmente lo que está en las Escrituras, siendo que muchas de las veces las Escrituras no están tratando de decir lo que está escrito, sino quiere que vayamos a la parte, a la raíz, a la parte invisible que está tratando de explicarnos Dios, que se trata de eso que nos estorba, eso que nos afecta para poder buscar a Dios. Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, lo explicábamos ayer, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Quiere decir que los cielos y la tierra están en Cristo, mis hijos. Amén. Todo eso fue creado en Él. Amén. Dentro de lo invisible, ahí está, estaba y estábamos, porque ahí estábamos también nosotros. Amén. Entonces esas partes, cuando éramos invisibles, teníamos un espíritu y un alma. Teníamos un cuerpo espiritual también. Antes de venir al vientre de nuestra madre, antes de ser un ser humano literalmente con carne o con cuerpo de pecado, nosotros ya existíamos en los lomos de Jesucristo. Nosotros estábamos en los lomos de Él. Éramos invisibles, pero todavía no habíamos venido a lo visible. Entonces, si entendemos esos principios, vamos a entender un poquito más la parte de la naturaleza de la cual nos está hablando el Señor, que tiene o que tenemos y que tenemos que ser sanos, o que Dios quiere sanarnos a través del entendimiento de la palabra y a través del practicar, el venir a su presencia y el venir reconocer Jesús, gracias. que tenemos defectos, que estamos enfermos, que queremos ser sanos, que queremos ser libres, pero que yo necesito hacer lo mío, lo que a mí me corresponde, para que Dios haga lo que a Él le corresponde. Amén. Estamos hablando de pagar un precio para ser sanos de nuestra ceguera, para ser sanos de nuestra mudez, para ser sanos de la parte de la... ¿Me de la está parte- hablando de billete físico? Le estoy hablando de los 5 sentidos y tengo que pagar ciertos precios o cierto precio en oración, en alabanza, en entrega, en sacrificio. Por ejemplo, uno de los sacrificios más fuertes que la iglesia no practica es el ayuno. Es de los que menos practica, y más Dios nos pide que castiguemos la carne para que el espíritu esté más libre para recibir sanidad. Y es una de las cosas que no practicamos. Pero vamos a continuar. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y la iglesia somos usted y yo. Amén. El que es el principio. Y si usted escucha y lee esta palabra, se va directamente al Génesis, porque en el principio, aquí vuelve a repetir la misma verdad que está declarando en esta porción. El principio es Jesucristo. Y en el principio fueron creadas todas las cosas. Y Él es el principio de todas las cosas. Amén. Entonces, en Él, para Él, fueron creadas todas las cosas. Amén. Amén. Entonces, Gloria a Dios. el arquitecto Gracias. eterno, que es el Padre no engendrado, puso en el arquitecto Hijo dentro de Él, para Él, todas las cosas, para que a través de Él fueran restauradas todas las cosas. Después nos vimos al libro de Levítico. Y Jehová dice, Levítico le voy a leer. Y Jehová, Levítico 21, del 16 al 24. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Quiere decir que no podía entrar al lugar santo, que es donde está la parte del tabernáculo,
y quiero mostrárselo. Si quiere mostrarlo, hermano Meni, por favor, para que lo vean. Déjenme, le pongo el tabernáculo, aleluya, a ver si es este, sí. Quiero mostrarle que en esta parte era donde no podían entrar ellos. Esta parte es el lugar santo y se lo voy a mostrar a través de la estatura, de diferente manera. Hay muchas maneras, decía la reverenda Hicks, hay muchas maneras de pelar un pollo, decía. Entonces ella explicaba de muchas maneras. Esta es otra parte del tabernáculo, de lo mismo, pero le voy a mostrar que este es el lugar santo, donde está la mesa de los panes, donde está el altar de la oración y donde está el candelero. Ahora se lo voy a mostrar en la estatura de Jesús, porque lo que ponemos nosotros no es una imagen, es la estatura, para que aprendamos a estudiar más correcto, de la manera como está establecido en la palabra de Dios. En la parte de los brazos y el corazón está lo que representa el lugar santo. Esta es la estatura que habla en Efesios, donde dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta la estatura de un varón perfecto, hasta la edad y la plenitud de Cristo. Dios quiere que crezcamos a la estatura de su Hijo para poder crecer enseguida a la estatura del Padre. Amén. Voy a regresar, ¿puedo quitar la mano? Sí. Voy a regresar al estudio, aleluya, para seguir estudiando. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y luego ya empieza a separar o a definir aquellos que estaban enfermos, que no podían hacer este trabajo. Dice: varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Si tenía el pie roto o la mano quebrada, tampoco podía. O jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. ¿Se fija? Sí podía comer de él, pero no podía ofrecerlo, no podía presentarlo, no podía caminar en el lugar santo. O sea, no podía... La mayoría de los de la tribu de Leví, o sea, eran sacerdocio, pero no todos podían entrar al lugar santo. Amén. Menos estos que estaban con defecto. Entonces podían manejarse o podían moverse en los atrios, pero no podían entrar después de las cortinas donde estaba el candelero, la mesa de los panes y el altar de la oración. Esa parte estaba prohibida para todos y cada uno de ellos. Ahora, todos y cada uno de nosotros estamos defectuosos, mis hijos. Dios nos está llamando a que esos defectos, Él quiere sanarlos. Amén. La diferencia es que usted y yo querramos ser sanados. La diferencia es que usted y yo querramos pagar el precio de lo que Dios te pide, porque Dios siempre pone una parte condicional. Yo voy a hacer esto, pero primero tú tienes que hacer esto otro. Amén. Entonces, la mayoría de nosotros queremos el esto, pero no queremos hacer esto otro. Dios te pide que ores. Dios te pide que ayunes. Dios te pide que alabes. Dios te pide que des gracias. Dios te pide que bendigas. Dios te pide, o sea, Perdone. todo eso, que perdones. Pero sin hacer esto que te estoy diciendo que Dios te pide, quieres lo otro. Y Dios no trabaja así. No es la forma de Dios. Dios tiene una forma estipulada en la palabra de Dios para que tú le puedas obligar a Dios a hacer algo. Necesitas cumplir con ciertas condiciones que Dios tiene. Amén, 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 amén. Para que Él quede obligado y para que no se pueda rehusar a hacer o a cumplir lo que Él tiene escrito para todos. Aquí no hay acepción de personas, pero la mayoría queremos nada más los favores, los milagros,
el ser usados en toda la plenitud como, o sea, cuando somos recién rescatados queremos que nos usen milagros, que nos usen en sanidades, que nos use en maravillas, que nos use en lenguas, que nos use en profecía, que nos use con todos esos dones, queremos que nos use ya. Y son dones que ahí están. Pero conforme pasa el tiempo, esos dones Dios exige que pague cierto precio para tener más crecimiento de ellos. La mayoría nos quedamos estacionados en los regalos. Amén. Y pensamos que en ese nivel ya estamos a la estatura del varón perfecto. Es una gran mentira. Apenas andamos por los atrios. Apenas andamos en crecimiento del 10, el 20 o el 30, dependiendo si ya practicamos las balanzas. El entenderlo y el practicarlo. El conocerlo y el practicarlo. El saberlo y el practicarlo. Son Amén, cosas amén, que amén, la amén. palabra de Dios estipula. Entonces, aquí todas estas personas que estaban enfermas tenían que hacer ciertas cosas. Y ayer, para avanzar y me voy a brincar ya, después de lo que leímos y estudiamos ayer, vamos avanzando, pero sí me gustaría, hermano Meni, ¿cómo puedo yo ser sano o cómo la palabra de Dios habla de que Jesús sanó a algunos ciegos en la escritura? Hábleme de lo que se acuerde de ayer. La primera fue a los pies. Amén. Sí. Bueno, somos sanados, dice que sanados a los pies de Jesús. Amén. A unos fue porque los trajeran a los pies de Jesús. Amén. Perdón, el primero es cuando es tocado. Amén. Los ojos de las personas por Amén. la mano de Jesús. Amén. La segunda a los pies de Jesús. Amén. La tercera es cuando se reunían en iglesia. Amén. Amén. Y la cuarta es cuando al aceptar la autoridad de Jesús. Amén. ¿Qué recuerda de esa última que me acaba de decir, mijo? Porque esa es la que parece un poquito más difícil de aceptar o de entender. Esa última, aceptar la autoridad de Jesús. Bueno, de esto estamos hablando de que si Él quiere Sí. y obedecerle. O sea, te ordeno algo, ve y haz X, Amén. lo que te ordené hacer. Amén. Por ejemplo, en este caso ahí fue al ciego que estaba, porque hay dos personajes. Deténgase, ¿me está usted diciendo que aquí había una condición también? Sí. Sí. Porque déjele explico la parte de la parábola toda. Entonces aquí nos está dando la razón de lo que hace 2 minutos dije. Hay una condicional, cosa que no entendemos la mayoría de nosotros. Adelante con esa condicional. En muchas cosas hay condicionales, pero no se enseña o no se ve o se entiende. Amén. ¿Sí? Explíqueme esa condición. La condición en esta, por ejemplo, tenemos un hombre ciego. Sí. Que Jesús le puso lodo. Amén. Y Jesús no dijo, déjate llevo a que te laves. Amén. Ya le tocaba al ciego obedecer, ir a lavarse. Amén. O que alguien le ayudara a ir, porque pues él no sabía dónde estaba. Amén. ¿Sí? Pedir ayuda, hey, llévame a lavarme. Amén. A las aguas del Siloé. Amén. Entonces... Y esa es la condicional, obedecer. Jesús le dijo, ve y lávate en el Siloé, no le dijo al Jordán, no le dijo a tu casa o con el agua que tú traigas. Amén. Amén. ¿Algo más? Es todo, ahí está la condicional. Hermana Silvia. Obediencia. Agrégueme esa estatura. ¿Qué fue lo que alcanza a entender para empezar a meternos más en este estudio de los ciegos? ¿Cómo es que Dios puede sanar nuestra ceguera a través de Jesucristo o Jesucristo mismo si venimos a Él? ¿Cómo? ¿De qué manera? Hubo muchos ejemplos el día de ayer, los vimos algunos. Le faltó decir que escupió, mi hijo. Escupió en la salida. Escupió. En uno de los ciegos escupió. Y el ciego no se rehusó al escupitajo. Aceptó.
Porque hay algo especial en el escupitajo. ¿Qué significaba el escupir, hermano Manuel, si se acuerda, o hermana Silvia? Que se le quitaba la autoridad al enemigo. Que le quitaba la autoridad al enemigo para regresarnos a nosotros la ceguera. Entonces la parte principal, La vista. La vista. perdón, la vista, para devolvernos la vista. Entonces la parte principal, en esta última parte de la obediencia o del escupitajo, quiere decir que una gran parte de nuestra ceguera es a causa del enemigo. Bueno, Sí, amén. entonces hay cosas dentro de las condicionales que hablamos, que unas es en obediencia, venir a los pies, otra parte es buscar la mano de Jesús, donde está el candelero, que es para recibir la luz de la palabra. Ahora, ¿voy a ser sanado literalmente a la primera? A veces sí, a veces no. Depende de la situación, lo que Dios vea que necesite. ¿Voy a entender las escrituras todas de un solo golpe? No. No, es en progreso, en aumento, crecimiento, Entonces, ¿qué necesito hacer? estaturas. ¿Qué necesito hacer? Permanecer bajo los pies de Jesús. Y bueno, aceptar su autoridad y, Amén. y también si el Señor es el que pues con su misericordia no tenemos que estarle pidiendo. Él sabe lo que necesitamos y Él en su tiempo nos lo da, como el ciego no le dijo, sáname. A uno de los ciegos no le dijo. A Sí, uno de los exacto. ciegos. Uno de los ciegos no le gritó, sáname Jesús. Él se lo encontró y lo sanó. Lo sanó. Amén. Porque había un plan maestro de parte de Dios. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Ni sus padres ni este. Es para que se glorificara el Señor en él. Glorificaba al Señor. Amén. 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 ¿Estamos bien? Sí, amén. ¿Continuamos? Aleluya. Otra de las cosas que se nos está pasando a explicar un poquito más, que en la congregación, en la reunión de los santos, o de los que se congregan, o de los que nos congregamos en las iglesias, hay sanidad de ojos. Amén. Nuestra vista puede estarse regresando cuando nos congregamos. Otro de los puntos que también vimos, ¿De qué forma? cuando nos congregamos, la palabra de Dios viene y nos alumbra dentro de la prédica, por la palabra que está a través de la oración, por la palabra que está a través de la alabanza y por la palabra que sale del predicador. Amén. Entonces, cuando nos reunimos, no venimos a ver al hermano o a la hermana. Venimos a buscar a Dios. Así es, amén. Venimos a recibir lo que Dios tiene. Sobre todo, que nos regrese la vista. Que nos sane de la vista espiritual. Que nos regrese esa vista o esos ojos espirituales, los cuales perdimos. Esa parte espiritual que tenemos que recuperar. Entonces es con la mano. ¿Cuál es? ¿La izquierda o la derecha? Derecha. A la derecha, ¿qué está? La luz de la palabra. El tabernáculo. En el tabernáculo está el candelero. Ahí es donde está la luz de la palabra y vamos a ser iluminados. Si encontramos la mano de Jesús. Pero mientras no encontramos la mano de Jesús, podemos buscar a los pies algo. Amén. Y a los pies Viene sanidad. hay sanidad espiritual. Hay abertura de ojos. ¿A través de qué? ¿Qué hay en los pies? La sangre. En Apocalipsis habla que pongamos sangre, colirio, en los ojos. Amén. ¿Para qué? Porque también la sangre tiene sanidad. También ahí hay. Así es, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Su sangre. estos pequeños secretos, también a los pies hay fuego. Está el Espíritu de Dios. Fíjese bien,
Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Quiere decir que van a ser abiertos nuestros ojos también a través de la guianza del Espíritu de Dios. Amén. Dice Jesús que no nos iba a dejar huérfanos, que Él nos iba a dejar el Espíritu Santo. Y que Él nos guiará a toda verdad. Un ciego puede conocer verdades, pero a medias. Lo que otro le ha dicho. Lo que alguien más le platica. Pero si tenemos la luz de la palabra. Pero si puedo ver, cercioro lo que se me dice. Sí. Pero si no veo, voy a empezar a creer. Y aquí es donde tenemos que ir analizando, mis hijos, este punto de la Escritura donde dice ciegos guiando a otros ciegos. amén. Dice, si un ciego guía a otro ciego, ¿dónde van a ir? Al pozo. Al infierno. Esto es importantísimo, mis hijos, porque Dios me exige que yo también ponga de mi parte para las Escrituras. Que no sea conformista y esperar o creer en todo lo que tu líder te diga, porque vamos a estar igual que cuando íbamos a la iglesia tradicional. Íbamos y le creíamos todo al líder. Sí, adelante, hermano. Pero entonces si me pongo en ese plan, pues quedaría en estarle haciendo controversia en cada prédica. Bueno, es que cada uno recibe estas partes, la revelación va recibiéndose conforme al entendimiento de cada uno de nosotros. No quiere decir que sea controversial, quiere decir que usted está entendiendo de diferente manera al estar escarbando. Entonces, no es para contender con la palabra, es para poner, mire, qué bueno que puso esa parte, hermano. Los 4 evangelios fueron puestos de ejemplo precisamente para eso. Le voy a poner esta parte, fíjese, aquí había un evangelio o un apóstol, aquí había otro apóstol, y aquí había otro apóstol, y allá estaba otro apóstol. Aquel estaba a las espaldas de la cruz, el de arriba. Este estaba a los pies de la cruz. Amén, amén. Este estaba del lado derecho y este estaba del lado izquierdo. Entonces cada uno tiene diferente perspectiva. Amén. Se ve, por ejemplo, si usted está en la parte de atrás, no alcanza a ver lo que está viendo el que está enfrente. Amén, amén. Amén. Si usted está en la parte derecha, no alcanza a ver lo que está viendo en la parte Amén. izquierda. Amén. Si usted está en la parte izquierda, no alcanza a verlo. Por eso Dios estableció los evangelios para que cada uno mostrara algo muy similar, pero con ciertas diferencias. Amén. Amén. Y no se pelean ni se contradicen los evangelios. No. Se eslabonan como cadenas o como, ¿cómo se llaman esos donde ponen las partecitas de rompecabezas? No se contradicen. Y mucha gente quiere encontrar contradicciones en la palabra. Pero se van eslabonando como rompecabezas que forman parte de cierta parte de la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces, al estar yo a los pies de la cruz y estar viéndolo de frente, veo las cosas desde un panorama literalmente diferente a como lo están viendo los demás. Así estaban los apóstoles. Amén. Así miraron el sacrificio de Jesús. Sí. Así caminaron. Iba a decir algo. Así caminaron siguiendo a Jesús, viéndolo hacer milagros. Pero cada uno tenía diferente perspectiva porque estaban en diferentes ángulos. Siempre fueron colocados en diferentes ángulos para mirar desde su propia perspectiva. Y usted y yo tenemos perspectiva muy parecida y usted me puede entender perfectamente bien lo que estoy hablando, hermano Benito. Porque usted y yo tenemos esa No, parte. más que hago este tipo de preguntas porque es... No, yo lo sé, para no estoy tratando de explicar. expansión. Estoy tratando de Sí, explicar entonces, que su perspectiva no va a ser la misma que la mía, pero no deja de ser palabra de Dios con entendimiento de parte de Dios. Su parte y la mía van a conformar una parte muy importante cuando llegamos a tener entendimiento de que podemos complementar lo que usted sabe
lo que usted entendió con lo que yo estoy entendiendo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces me está diciendo que lo que yo veo como un error o hasta donde mi conocimiento da y que trato de proteger debe de ser complementado o aumentado. Y es lo que no hacemos. Porque usted se apropia de su propia verdad, ¿sí? Y la asimila como tal, a su manera y a su forma de haber entendido, pero no se abre para el entendimiento de los demás hermanos, porque Dios quiere agregarle a ese entendimiento que usted tuvo, agregar más entendimiento. Y más entendimiento, porque la palabra se sigue expandiendo. Entonces usted va agregando a eso que usted recibió. Y la mayoría, si usted se fija, somos peleoneros. Somos contradictorios. Usted lo ve en las redes sociales y alguien entendió algo y ¡pum! Le avienta diferente al principio que usted está enseñando o aprendiendo. O tratando de demostrar, porque usted trae su verdad. Usted aprendió su verdad en las Escrituras. Y no quiere decir que su verdad sea completa en comparación a la suya. Usted puede recibir más amplia la verdad que Dios está exponiendo desde este lugar. Usted puede recibir más amplitud dependiendo del ángulo que Dios se la esté mostrando. Amén, 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 amén. ¿Me estoy Gracias, explicando? Jesús. Entonces, este entendimiento necesita ser complementado con otro entendimiento. Y Dios en las iglesias, por eso trae mucha gente diferente. Porque no todos entendemos y aprendemos de la misma manera. Entonces, para mí, fíjese en lo que dije, debería de ser muy importante lo que usted aprende. Y lo que usted aprende, para que venga y lo diga en la congregación, sin pelear, Amén. sin establecer una disputa, sino agregando lo que Dios me enseñó para que sirva de complemento para lo que yo estoy aprendiendo. Los apóstoles se complementaron unos a otros, así los escogió el Señor, para hacer complemento de la palabra. Complementaron la palabra y no se peleaban. Los únicos que veo que se pelearon fue Pedro y Pablo, porque tenían en el mismo concepto, uno había aceptado un concepto y el otro entendía que este concepto ya había sido aceptado, y cuando llegó y se contradijeron, pues allí el que mandó fue Pablo. Porque Pedro, cuando estaba con los judíos, decía que tenían que ser circuncidados, siendo que la palabra de Dios ya decía que no había libre, que no había esclavo, que no, que era lo mismo mujer y varón, y que todo. Entonces ahí era donde Pedro estaba en conflicto con Pablo. Entonces Pablo lo regaña y le da a entender que no debería ser de esa manera, que ya Dios y Jesucristo los había enseñado tal como debe ser. Entonces que la circuncisión ya no era válida, la circuncisión literal. Entonces ahí fue donde, pero todos los demás estaban complementados, incluyendo a Lucas, hermano Manuel, que no fue apóstol, que no anduvo con Jesús. Lucas fue el doctor. Amén. De Pablo. Gloria a Dios. Pero Dios lo incluyó por el concepto de la palabra que conoció, Amén. que supo. Gracias, Jesús. Entonces Dios lo incluyó porque esta era una persona letrada, Amén. conocedora, Amén. estudiada, Amén. a diferencia de los demás discípulos que Dios tuvo, que Jesucristo tuvo. Amén. Entonces todos, pobres, medianos y ricos en cuestión de estudios y en cuestión de riquezas, los complementó. Bernabé era una persona que tenía dinero y ayudó a la obra. Sí, hermano. Ahí, o sea, nomás teniendo en cuenta, y eso lo sabe, pero por mencionarlo, Amén. de que existe una balanza en eso que está hablando, Por supuesto. y se complementa si está en la parte bíblica correcta o se corrige. Amén. Siempre Nomás Dios quiere que veamos esas dos partes. O sea, usted puede estar viendo el otro lado de la balanza, hermano Meni, y yo puedo estar viendo este lado de la balanza. Y no quiere decir que estemos equivocados, quiere decir que son complemento uno del otro. Así. Entonces, que lo uno le va a ayudar para tener lo otro, y viceversa. Por eso es importante que entendamos que los evangelios, que la palabra está escrita para el entendimiento de todos.
en diferentes niveles conforme a la capacidad de cada uno. Amén. Pero es importante leerla. Amén. Es importante estudiarla. Es importante esforzarnos. Amén, 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 amén. Esforzarnos en Jesús. el estudio, en Gracias, la lectura, Jesús. en el escuchar la palabra, en el congregarse. Amén. ¿Por qué? Todo esto que le estoy hablando es para que se nos abran los ojos. Amén. Amén. En Amén, una- amén, amén. O en otra manera. Amén. Sea a través de los pies, viniendo a los pies. Oiga, en pero la mano. si ya tengo los ojos abiertos, ¿cómo se me van a abrir? Estamos hablando de los espirituales. Amén. Estamos hablando de Gloria a esos ojos espirituales que necesitamos para poder entender un poco más lo que está escrito, de lo que Dios habla y a lo que se refiere, aunque sea literalmente la parte que estoy leyendo, pero siempre hay cosas escondidas y los secretos están escondidos en Cristo y la Lo que palabra de entiendo Dios lo menciona. ¿Serán ojos con lo que entiendo? Sí, puede ser el ojo del entendimiento, claro que sí. Sí hay ojos de entendimiento, por supuesto que sí. Entonces todo esto se va a ir abriendo. Y sí son los ojos del entendimiento lo que se abre. Entonces todo esto se va a entender cuando aprendemos que venimos y nos congregamos y que ahí el Señor puede va a soltar, va a entregar ciertas porciones para que sean abiertos nuestros ojos. Amén. Dios sigue siendo fiel porque si lo demuestran las escrituras y lo hablan las escrituras, quiere decir que es verdad. Por eso la palabra dice que no dejes de congregarte, porque estás metiendo reversa. Aquellos ojos que te habían sido abiertos se van a cegar de nuevo. Vas a regresar a la ceguera espiritual y vas a tener y vas a poner argumentos bíblicos que conoces para defenderte, para no congregarte. Esa parte que dices, no hay necesidad de congregarse porque yo oro en mi casa, en mi trabajo, en esto, pero estás volviéndote ciego porque ya cierta área ya fue tomada por el enemigo para negar lo que está escrito. Y esto está escrito de congregarse, de no dejar de congregarse. Entonces, si contradices la palabra y dices que no hay necesidad de congregarse, estás peleando en contra de la palabra. Amén. Estás yendo en contra de la palabra. Y está escrito. Y es algo que Jesús dijo, escrito está. Y escrito está, escrito está. Escrito está, para ser obedecido. Lo dice en mi palabra. No para contradecirlo, no para pelear en contra del principio, para obedecerlo. Amén, amén. Así como este ciego que fue ordenado para que fuera y se lavara, Gracias, así Jesús. es la palabra de Amén, Dios. amén, Es amén, para amén. obedecerlo. Amén. Entonces dice, podemos ser sanados por la mano de Jesús. Y esto está en Mateo 9:29. Podemos ser sanados a los pies de Jesús. Y Amén. esto está en Mateo 15:30. Podemos ser sanados, aleluya, por reunirnos o por Amén, venir y amén. congregarnos. Y esto está en Mateo 21:14. Podemos ser sanados al aceptar la autoridad de Jesús. Aleluya. Esta autoridad, mis hijos, es la parte que menos aceptamos. Amén. Porque puedo estarme congregando, porque puedo estar orando, pero a la hora que Jesús me ordena algo, a través de las escrituras, voy en sentido contrario. No, este me quiere manipular. Voy en contra de la palabra. Este pastor- Y Jesucristo es la palabra. Mira, que me conoce, mira. ¿Qué? ¿Le contaste? ¿Le dijiste? Esa parte, No, usted quiere que manipularme. No, no, no. hay un espíritu de rebeldía muy fuerte en la iglesia, mis hijos. Puedes venir a la iglesia, estar escuchando la prédica, pero por dentro de ti está la rebeldía en un 100%, muy alta. Porque no vas a hacer. Fíjate bien, hay una gran mentira que decimos, es que yo no lo siento. Es que a mí no me lo ha dicho el Señor. Sí. ¿A poco el pueblo de Israel tenía que sentir, obedecer la palabra de Dios? No es por sentimientos. Dios no se mueve por sentimientos, hermano. Amén. Dios no se mueve por lo que yo pienso. Esa es la forma que Dios nos educa, que tenemos que hacerlo por obediencia. Sí. Así como el perdonar, que está en el Padre Nuestro, no es que lo sientas, es que tienes que hacerlo. Tienes que tomar la decisión del perdón.
ser esforzado y valiente. Tienes que tener Tienes- esa parte de la obediencia. Yo perdono, pero no lo siento. Tú perdona. Sí, es que no siento perdonarlo, así lo decimos, lo declaramos. Tú perdona y ya, tú solo pronúncialo. Otro detalle, el amar, Igual. igual. Es una orden de Dios, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ámate. Es que no siento amar a fulanito, a sultanito. Es que me cae gordo. Es que me cae mal. Es que tiene la sangre pesada. Sí, hermano. Pues imagínese. Dice, ¿cómo que me ame a mí mismo? No, muchas veces ni se ama a uno. Amén. Y tiene uno que decidir amarse a sí mismo. Pero ¿cómo me puedo Perdonarse amar? a sí mismo también no podemos. Amén. Entonces todo eso es obligatorio. Perdonarme. Es una decisión. Es algo que tengo que tomar porque Dios me lo ordena. Dios me dice, hazlo. No necesitas sentirlo. Es un sentimiento que no va a venir porque es contrario a lo que Dios ordena. Por eso dice la palabra que si obedeces, las bendiciones te van a alcanzar. Pues entonces tienes rebeldía. Todo lo contrario. Amén. Desobediencia, 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 desobediencia. Y luego quieres que Dios te bendiga por ser desobediente. Y luego quieres que Dios te bendiga por no perdonar. Ah, eso sí quieres que te perdone. ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso es contrario a la palabra. Estamos contradiciendo la palabra. Quiero que me ames sin yo amar. Amén. Adelante, hermano. Exigimos Como amor. diciendo también en el Padre Nuestro mismo, hágase, Señor, su voluntad y yo hago la mía. Eso queremos decir porque lo hacemos. Sí, es como decirle, tú por tu lado, yo por el mío. Y cuando quiera la bendición, ahí te digo cuándo me bendices y de qué manera quiero la bendición. ¿O no? ¿Qué no estamos orando así? Así oramos. Amén, así. De esa manera oramos. Vamos al libro de Juan. Ábrenos los ojos, Señor, para entenderlo. Al libro de Juan 9, vamos a leer del 1 al 11, ya lo leímos ayer, pero vamos, con esto vamos a empezar el estudio el día de hoy. Juan 9. Sí, Juan 9 del 1 al 11. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este es lo que estábamos refiriéndonos hace ratito. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? En alguna otra ocasión, Dios nos dio un estudio cómo es que a este tipo de ciegos les faltaba la porción de la tierra de la cual fuimos hechos, o el barro del cual fuimos hechos, en esa parte de los ojos. Eso fue otro estudio. Hoy Jesucristo nos está hablando cómo devolvernos la vista. Ahora, aleluya. Hay una porción de barro que probablemente no tengamos Amén. en nuestros ojos. Y esa porción de barro necesita tener la saliva de Jesús. Amén. Entonces, el barro que representa o te representa a ti y a mí, necesita la porción que nos falta de Jesús complementada para poder ser puesta en nuestra vista, para poder mirar a las personas como árboles Amén. y luego después mirarlos como debe ser. Entonces, esta parte del barro es muy importante porque nos falta una porción de barro espiritual, una porción que debe ser puesta dentro de nuestros ojos para poder mirar como debemos mirar. Entonces, vamos a continuar este repaso. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no pecó, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene y cuando nadie puede trabajar. Por tanto, que estoy en el mundo, luz, candelero, Amén. soy del mundo espiritual. Amén. Aquí esta palabra es, ¿cómo se dice? Bueno, es para mundo espiritual, es
No me acuerdo de la palabra en hebreo. Dice, aleluya. Entre tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Algo así es la palabra. Te, ¿Cómo? te. Tebel. Gracias. ¿Y por qué no me la dices si la sabes? Aleluya. Amén. Dicho esto, escupió en tierra. Le hago esta pregunta. ¿La saliva de Jesús tenía pecado? No. Escupió en algo que tenía pecado, la tierra, y la purificó, la santificó, para ponerla en una parte pecadora que necesitaba limpieza espiritual. Amén. Aleluya. Vista espiritual. Gloria a Dios. Necesitaba ver. Entonces, los procesos que no vemos como seres humanos, necesitamos verlos. Porque yo puedo escupir en el piso y luego, venga hermano, no hombre, pues cállese, sale corriendo. Pero no se trata de mí, se trata de Jesucristo. Amén. Y mucha gente, mire, ha malinterpretado esto y usted se va a acordar de esto que le voy a platicar. Aquel varón al cual mi esposa y otra hermana fueron a ver en una ¿cómo se le llama cuando hay un evento de sanidades? Campaña. Campaña. Y este varón sacaba chicles y los lambía y se los daba a aquellos que necesitaban. ¿Usted cree que eso era Dios? No. No. Porque Él no es Jesús. Quiso igualarse a Jesús. Eso tenemos que ver. No somos Jesús. Amén. Nuestra saliva tiene muchas bacterias, está muy contaminada. Cada cosa que saca los hermanos predicadores, sea quien sea, el zapato ungido, que habla de la Biblia del trapo ungido, eso sí, y el aceite ungido. Pero eso está puesto diferente. En otras partes. Pero que el zapato... Pero aquí literalmente para llevárselo a la boca. No, es hasta el... Mire, cuando yo vi eso, y yo no quiero decir que yo tenía crecimiento espiritual en aquel tiempo y se me hizo algo fuera literalmente de la palabra de Dios sin yo conocer gran cosa de la palabra. Pero malinterpretamos, hermanos, las cosas que son de Dios, que a Dios le pertenecen, que Dios quiere que hagamos nuestra parte y Él hará la de Él. O sea, para que la gente entienda cómo es que nos escupiría Jesús. No sé y tal vez no haya respuestas, habrá que preguntarle. Es que sí hay respuestas, porque Él es la parte espiritual que estamos pidiendo. Y dentro de lo espiritual, Él actúa como Él quiere, a la manera que está escrito, dentro de lo espiritual, para regresar lo espiritual. Amén. Un ser humano. Es de estudiar. Por eso le hice la pregunta. ¿Tenía la saliva de Jesús pecado? No. ¿Jesús era pecador? No. Jesús era santo, mijo. Amén. Jesús era 100% humano y 100% Dios. Amén. Entonces, dentro de su naturaleza no existía lo que existe en esta naturaleza humana, y luego queremos igualarnos a Jesús en ciertas áreas, desconociendo literalmente los principios bíblicos y actuando como si fuéramos Jesús. Es que yo soy el ungido. Mire qué tristeza tan grande para gente que todavía no alcanzamos a entender esas partes o esos niveles. Y que fíjese bien, aquí se cumple esta parte de ciegos guiando a otros ciegos. Porque la falta de entendimiento de los que participan de ese tipo de cosas, hay mucha ignorancia espiritual y bíblica. Se puede acusar más al líder que está ejecutando eso que a los que están participando, pero ambos están siendo partícipes de algo
que es obligatorio volver a lo mismo de la pregunta de hace rato. Necesito investigar si eso es de Dios. Amén. Necesito tener discernimiento si eso es de Dios. Amén. Necesito conocer de perdido un poquito de la palabra de Dios. Necesito, no porque mi necesidad sea grandísima, vaya a ser partícipe de ese tipo de cosas. Porque la mayoría de Me los voy a líderes ir al extremo para un explotamos ejemplo. la ignorancia. Sí, A adelante. un extremo. No porque mi necesidad sea mucha. El cloro sabemos que desinfecta. Y estoy enfermo, voy a querer matar las bacterias en mí. Eso es como para decir, no voy a tomar veneno. Me voy a ir a El cloro ayuda en cierta cantidad y hay veneno, pero hay cosas que no se pueden hacer. me voy a ir a la parte bíblica, eso a lo que estamos refiriéndonos de la saliva de Jesús. Pero hay mucha persona que explota la necesidad del ser humano, explota la necesidad del creyente, explota esa parte de ignorancia, de querer creer, pero matan la fe del que está empezando a creer. Y estamos hablando de... ¿A qué se refiere? Cuando voy para allá. Estamos hablando de aquella parte o aquel tiempo cuando pactabas con Dios. Cuando decían, ¿cuántos hay que van a dar $100? ¿Cuántos hay que van a dar 500? ¿Cuántos hay que van a dar 1000? ¿Cuántos hay que van a ofrendar su casa y el Señor les va a prosperar y les va a multiplicar y les... Hermano, eso era el espíritu de la prosperidad, atacando, desviando, matando la fe de aquellos que podían tener poca fe, mediana fe. Amén. ¿Sí? Y haciendo que mucha gente se saliera de los caminos de Dios. Un Porque la persona que estaba allá arriba les prometía que Dios iba a hacer cosas que no iba a hacer. Porque no es bíblico. Solo para enriquecerse él mismo. Y enriqueciendo ministerios. Mire, alguna vez yo escuché a un varón que él, siendo líder de una iglesia muy grande, dijo: a la iglesia tienes que venir con dos cosas, con tu Biblia y con la chequera. ¿Qué le dice eso? Que están tras el billete, el dinero, la cartera, la chequera, la cuenta de banco. Entonces, ciegos, guiando a ciegos, y deje usted matándolos espiritualmente. Si había algún deseo, alguna intención de buscar de Jesucristo, ellos lo regresaron al mundo y peor. Sí. Mataron esa pequeña semilla que quería crecer con este tipo de comportamientos, Amén. con este tipo de actitudes. Quitarle al pobre, hermano, es que la palabra de Dios menciona que hay de aquel que le quite al pobre, haciéndolo creer que Dios va a hacer lo que no va a hacer. Amén. Pero ellos esa parte la anulan, porque ellos prefieren las riquezas de este mundo en lugar de preferir las riquezas espirituales. Así es. Aman el mundo y yo por ellos y la vida. Y siguen sosteniéndose y manteniéndose en esos niveles, hermano, porque aunque saben que están mal, su nivel de estilo de vida los hace mantenerse en esa mentira, practican la maldad, en ese nivel, y luego enseñan a otros lo mismo, para que sigan practicando lo mismo, para que sigan empobreciendo y matando espiritualmente a gente, hermano. Porque Dios sigue levantando personas, salvando personas, y luego Satanás aprovecha y viene y se los trae a un ministerio donde los va a regresar peor que como estaban.
es difícil de entender todas esas cosas que muchos, con el título de apóstol, pastores, maestros, evangelistas, profetas, han hecho en contra del pueblo de Dios. Sí, hermano. Yo iba a decir que no me había tocado, o sea, lo ha oído uno por fuera, no me he puesto a ver, pero el otro día un hermano de Colombia me testificaba eso, dice que él estuvo en su región, que le llaman diferente que aquí, Amén. como en su estado, en una posición pues bastante alta y buena economía, pero porque sus papás tenían negocio, y dice de que gran decepción se llevó cuando entró a la parte del grupo de pastores, y las iglesias más grandes extorsionaban a los pastores de iglesias chiquitas o a las medianas. Les decían, ¿quieres estar como pastor? Tienes que pagar cuota. ¿Quieres la cobertura? ¿Quieres la cobertura? Tienes que pagar cuota, si no, Sí. no puedes estar en esta región. Así. Oh, me quedé de cuatro. ¿Cómo que un pastor extorsionó a otro pastor? O a una oveja, pues se entiende, está inocente, pero a otro pastor. Pero dice que les hacen la guerra El y enemigo cierran. pone mucha ambición también en los mismos líderes, hermano. Hay mucha ambición, quiéralo o no, la ambición del ser humano, aunque la tengamos escondida, ahí está, latente, para que Satanás pueda utilizar a cualquiera con el rango que usted quiera y venga y le platique bonito. Y yo le comentaba de un profeta que se quedó con la iglesia y cómo fue metido a esta causa del evangelio de la prosperidad. Él ya se sentía... ¿Por qué? Porque la necesidad de buscar de Dios y luego ve a un apóstol con unas iglesias o mega iglesias. Usted quiere eso. Como líder usted quiere, ambiciona. Cuando usted se viene a servirle al Señor, usted piensa en iglesias grandes. La cuestión estaba que la extorsión estaba al revés. Los pastores estaban rechazando, pero fueron y les echaban al concilio, les echaban al gobierno, a los pastores que no querían Amén. que ver con ellos, y los hacían, les clausuraban, les mandaban a que les clausuraran si no pagaban su cuota. Bendito Dios. Gente que no quería participar con ellos. Y hay corrupción. Sí. O sea, Sí. nunca lo había oído uno Amén. a ese grado. Yo lo oye uno, pero como muy... Por eso es importante, hermano Meni, yo le comentaba una de las veces que le pidamos al Señor espíritu de discernimiento para medianamente, en el nivel que Dios nos lo entregue, tener esa certeza de que esto no es de Dios. O sea, que Dios nos venga y nos golpee y hey, cuidado con eso que te están diciendo, o cuidado con eso que te proponen, o cuidado con eso que vas a hacer, o cuidado con eso que escuchaste, o cuidado, así, que Dios ponga esa parte. Es importante. Y no todos lo tenemos. Y sí necesitamos pedirlo todos. Amén, 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 Dios amén. es fiel. Jesús, gracias. Dice que se hace. Amén. Vamos a continuar. Gloria a Dios porque En todo. siempre- Porque en ciertas áreas tengo discernimiento, pero en otras no quiero que el Señor, si es su voluntad. aleluya. Siempre Dios pone el tema. Fíjese nada más que siempre va expandiendo el tema, aún en el mismo tema. Siempre lo va ampliando, siempre de lo que Dios quiere hablar hay que dejar que Él hable. Hay que dejar que Él se expanda a lo que Él quiere. O sea, nosotros traemos el tema estudiado, nosotros traemos el tema puesto, pero no quiere decir que nosotros vamos a predicar. Amén. Amén. Vamos a continuar. El 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, Tebel, luz soy del mundo. Tebel. Está hablando del mundo espiritual. Amén. O sea, puedo entrar y salir al mundo espiritual y hacer cosas espirituales porque de ahí vengo, Amén. ahí pertenezco, ahí voy a regresar, de ahí soy. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. Y le dijo,
Obediencia. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Lo envió. Fue entonces y se lavó. Déjeme le hago una pregunta. ¿Es usted un enviado de Dios? Desde el momento en que usted se salva, tiene que estar dispuesto a ser un enviado. Amén. Porque a donde quiera que vaya, Dios lo pone para que dé la palabra. En el nivel que sea. A donde quiera que vaya, usted tiene que dar testimonio. Es un enviado. Estoy en proceso, aprendiendo Es un enviado. a eso. A donde quiera que vaya. O sea, quiere decir que tenemos que cuidarnos porque todas las miradas están mirándote o están enfocadas en ti. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué dejas de hacer? ¿Qué hablas? ¿Qué comes? ¿En dónde te sientas? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo te vistes? Todo eso se ve. Todo eso lo ven. ¿Para qué? Para decir, ¿y eso qué es cristiano? Este fue enviado. ¿Por qué? Porque ya había recibido la primera porción de Jesús. La saliva y el barro. Fue enviado para checar la obediencia del enviado. Amén. Del que acababa de ser tocado. Porque pues si no se lava, ¿cómo puede ver? Por supuesto. Entonces necesita las aguas de la palabra. Amén, amén, amén. 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 Necesita las aguas de la palabra. Fue enviado a las aguas Sí, de la palabra. para poder recibir visión, vista. Leamos la palabra. En el 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido, es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, aquí lo que hablábamos ayer, los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían, ¿qué no es este el brujo que dice que leía las cartas y luego dice que leía el café y luego dice que echaba los caracoles y luego el té también quería leerlo y luego el tarot? ¿No es este? Sí, soy yo. ¿Qué? Soy yo. ¿Qué eso se lee? De ahí ¿Todo me eso? sacó el Señor. Sí, es un espíritu de adivinación muy fuerte, hermano. De ahí me El sacó el Señor. café, que bueno, el tarot. Estar leyendo caracoles, la baraja, el tarot, el café, ¿Café? el té. Está bastante novatito en esto, hermano Manuel. Cuando quiera platicamos de todas esas cosas y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Me dice el café, pues yo me lo tomo. El té, yo me lo tomo. O sea, acuérdese que antes había el café con asientos, el café de olla. Sí. Los asientos que quedan en la taza, usted se toma el café y los asientos que quedan en la taza, esos, el enemigo los usa para leer. Lo mismo con el té. El té, ese té que usted se toma, esas semillitas que usted se toma, cualquiera, el enemigo podía usarlo para leer. Santo Dios. Todo eso. Todas esas invenciones, hermano Manuel, el enemigo las ha tomado y las ha robado. ¿Por qué? Porque quieren imitar el Urim y el Tumim de la palabra. Quieren imitar a Dios en lo que Él estableció. Acuérdese que gente no entiende y se echaron suertes. Y esa palabra es muy mal interpretada porque piensan que se echaron un volado. Y aquí la palabra suertes es consultaron el Urim y el Tumim. Sí, señor. Esa palabra. Cuando se echaron suertes para repartir las tierras, no estaban jugando volados a ver si a ti te toca tal tierra o tal tierra, no. Era consultar a Dios a través del Urim y el Tumim. Amén. ¿A quién le tocan estas tierras, Señor? Y Dios decía, ¿para quién era? ¿Cuál tribu? Esas eran suertes. Y el enemigo, mire cómo ha pervertido todo. Váyase a jugar al casino, a ver si trae suerte, ¿no? A ver si se gana algo, ¿no? Juegue la lotería, a ver si se la saca. Echamos un volado. Son imitaciones.
de lo que Dios tiene en la palabra. Por eso es importante empezar, sentarte y decir, Señor, enséñame. Señor, es que estoy tan ignorante todavía. Estoy tan ciego todavía, estoy tan sordo. Amén. Ciego, sordo y mudo. Y mudo. Entonces, necesito ser sano de Y hasta seco y manco. Amén. Y no porque no pueda ver literalmente con esos ojos, sino que Espiritualmente. necesito esa parte espiritual. Necesito esa parte espiritual en la boca, esa parte espiritual en la nariz, esa parte espiritual en los oídos. Lo necesito, me urge. En las manos. Esa parte de caminar, esa parte de abrazar, de agarrarlas. Tener la mano espiritual todo seca. Todo eso, necesito la parte espiritual. Necesito primero entenderla, Amén. porque no la entiendo. Si no la entiendo, no puedo practicar algo que Menos no la voy a entiendo. pedir. Menos. Menos. No puedo practicar algo que no tengo y que no entiendo. ¿Cómo puedo pedirlo si no lo entiendo? Le hago la pregunta, ¿el enemigo entiende esas cosas? Sí, por eso tiene imitaciones. Por eso pone las imitaciones, para que las hagas literalmente. Fíjese, otra imitación, las drogas. ¿Para qué se usan las drogas, hermano? Para alucinar. O olvidarse de, dice la Biblia, de... Para viajar, para tener visiones, para alucinar. ¿Está en la Biblia eso, sí o no? Sí. ¿Es imitación? Sí. de las visiones de Dios. El alcohólico llega a un grado de alcoholismo, hermano mío, que él tiene delirius tremens. Es tener alucinaciones. No sé si ha oído el alcohólico que ve elefantes rosas, que ve... Yo pensé que se lo decía a un borracho era nomás por No, un señor. invento. No, señor. Eso se llama delirius tremens. No, por eso digo, que yo pensé. O sea, son ignorantemente, grados que el enemigo utiliza. Si usted se fija, el alcohólico para llegar al delirius tremens necesita ya estar en las últimas de su alcoholismo. Delirio O sea, extremo. es tan Extremo. fuerte Sí. el grado de alcoholismo que empieza a tener alucinaciones. ¿Has escuchado de los espejismos en el desierto? Eso sí. Engaño. Engaños, engaños, engaños. Todo eso tenemos que aprender a verlo. Tenemos que aprender a mirarlo literal y decir, Señor, ¿qué hay de espiritual detrás de esto que me estás mostrando? Enséñame lo espiritual. Quiero saber, quiero conocer. ¿O no le pidió Eliseo a Dios que le abriera los ojos a Getsi? ¿Getsi se llama? Jesse. Que le abriera los ojos para ver los ejércitos espirituales, Amén. después de haber visto los ejércitos literales. Amén. Señor, enséñale Enséñale a mi siervo porque que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Amén. Eso es espiritual, mijo. Y eso podemos pedírselo al Señor. Eso podemos orar para que el Señor nos empiece a mostrar las partes espirituales. Hay gente que por don recibe y con eso se conforma. Pero hay gente que no tenemos el don. Pero Dios en su misericordia puede abrir las ventanas y mostrarnos cosas. El que lo tiene por don, pues ya hasta malagradecido se vuelve. Y el que no tenemos el don, pues lo quisiéramos. Pero es Dios el que tiene que abrir esas puertas y esas ventanas. nos volvemos malagradecidos en lo que hacemos porque no vemos. Amén. Continuamos, aleluya. Entonces los vecinos, ay Padre Santo, y los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y respondieron, no, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo
guácala, han de haber pensado. ¿Hizo qué? Lodo. Si usted se fija, mijo, el lodo no es algo muy sano que digamos. Puede ser barro. El barro no tiene un nivel de putrefacción. El lodo es hediondo. El lodo es negro. El lodo se hace cuando están las aguas estancadas y huele mal. ¿Sí o no? Ok, ahí nos quedamos. Dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aquí encontramos que Jesús escupió en el suelo. El escupitajo habla del poder para cancelar la autoridad de esta cosa. Jesús escupió en el suelo, luego hizo barro de él. Fíjense, aquí es barro. Amén. Lo otro menciona lodo. Tenemos que entender esas partes. Dice, así la autoridad de Cristo se mezcló con el barro, que habla de nuestra carne. Por lo tanto, si permitimos que su autoridad sea puesta sobre nuestra carne y luego nos lavamos en el agua de la palabra, encontraremos sanidad para nuestra ceguera espiritual. ¿Leyó en la palabra que Jesús tomó o puso un escupitajo y lo mezcló con barro? Si permites que Jesús mezcle su autoridad con tu carne, con el propósito de lavar tu carne en el estanque de Siloé, cada vez que permitas que Jesús lave algo de ti que es diferente a Él, aquí, Señor, yo sé que no me parezco, pero ni tantito a ti, ¿verdad? Amén. Entonces, tengo tu imagen, pero en santidad estoy nulo. Entonces, escupe y lávame. Escupe y lávame. Escupe y lávame. Aleluya. Dice, si permites que Jesús mezcle su autoridad con tu carne, con el propósito de lavar tu carne en el estanque de Siloé, cada vez que permitas que Jesús lave algo de ti que es diferente a Él, tendrás una mayor visión. Amén. Esta es la prescripción o la receta. Te acabo de dar el nombre de tu enfermedad. Esta es la receta. ¿Quieres hacerlo? Aquí está la receta. Ahora falta que tú vayas con él, ¿cómo se llama? A la farmacia y compres lo que está aquí en la receta y te lo tomes. Porque si te di la receta y no haces nada, pues ahí vas a seguir igual. Si te di la receta y vas y las compras, pero no te las tomas, vas a seguir igual. Pues sí. Entonces, si Y te yo di la... compré, pero yo las compré y no, ahí las tengo guardaditas, intactas. Entonces, necesitas la receta para tu enfermedad. Necesitas ir a la farmacia y comprar lo que se recetó para tu enfermedad. Sí. Después de que la compras, necesitas tomártela. Obedecer al doctor. Al que te dio la receta. Entonces, ¿hay una condición aquí? Sí. Sí. ¿Hay pasos de obediencia a seguir? Sí. Entonces, ¿cómo le exiges a Dios que te dé, que te ponga, que te haga, que te levante, que te haga? Si no eres capaz de obedecer algo que Dios te está ordenando que hagas. Si Dios te dijo que estás ciego y que necesitas hacer X cosa para regresarte la vista y no lo haces, pues entonces tú has decidido seguir siendo ciego. ¿O no? ¿Sí o no? Y así hablamos muchos cristianos. Y yo era ciego. La palabra te dice, eres ciego, pero ahora veo. pero si haces esto, te vas a sanar. Ah, no. Ah, no. No, si no es gratis, yo no lo hago. Mejor así de... ¿Por qué Jesús preguntaba a las personas enfermas, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es la idea
de la palabra de Dios si Jesús sabía que eran ciegos o estaban enfermos o no? Él sabe todo. ¿Por qué entonces Jesús preguntaba, ¿qué quieres que haga? Porque muchas de las veces tu discapacidad, de ella vives. Vives de la lástima. Vives de pedir limosna porque eres ciego. Vives de pedir limosna porque eres manco. Vives de pedir limosna porque no puedes caminar. Vives de pedir limosna literal, espiritual. Que todos hagan lo que tú no quieres hacer, aunque tengas a tu alcance la sanidad, aunque tengas la receta y aunque tengas la manera de hacerlo, tú prefieres seguir bajo esa dolencia, esa enfermedad, ese padecimiento, porque no te interesa ser sano, no te interesa que te devuelvan la vista, no te interesa caminar en el camino de Jesucristo más que a la pura entrada del templo, conocer, saber. O los fariseos no eran eso. Y eran guías, ciegos, guiando a otros al hoyo. No te interesa, no quieres, porque hay precios que pagar. Y la mayoría de las enseñanzas es, ya no hagas nada, ya Jesús lo hizo todo. Pero hay condicionales en la palabra que no hemos alcanzado a entender. Amén. Que tenemos que actuar. Amén. Para que Dios actúe. Le estamos dejando las manos atadas al Señor porque no estamos haciendo lo que corresponde. Le estamos dejando las manos atadas al Señor porque no entendemos que tenemos que ir a comprar, que ya sabemos nuestra necesidad, que ya sabemos nuestra enfermedad, que ya sabemos que tenemos algo. Y ya Dios nos dijo, haz esto, amigo. Y Él está esperando que lo hagas, pero no, pues es que si hay que hacerlo, mejorar. Pues que no eres tú, Dios. Es que Él es como el doctor, te da la receta, sí. Aquí está, haz esto. Sí, esa es la palabra. Pero no me has sanado. Es que no te has tomado la pastilla, no has hecho lo que te dije que hicieras. Como si fuera la mamá, si lo ponemos como padre. El papá te dijo, hazte un té, hazte esto. ¿Y qué? No le obedecemos. ¿Se está entendiendo, mis hijos? Sí, amén. Necesitamos actuar para poder recibir. Querer. Sí. No. El querer y el actuar son las dos cosas. Para actuar. Son las dos cosas. La práctica del principio es muy importante. Cuando se entiende ya el principio, entonces actuemos. Amén. Antes Declaremos. yo era ciego. Aleluya. Pero Entonces dice, ahora veo. leyó la palabra que Jesús tomó un escupitajo y lo mezcló con barro. Si permites que Jesús mezcle su autoridad con tu carne, con el propósito de lavar tu carne en el estanque de Siloé, cada vez que permitas que Jesús lave algo de ti que es diferente a Él, tendrás una mayor visión. Esta es la prescripción, la receta, por así decirlo, para la sanidad. No solo en el ámbito natural, sino también en el espiritual. Y para mí es más importante lo espiritual. Vamos a continuar, mis hijos. ¡Bendito Jesús! Perdón, hermana Silvia. Espérese, déjame le bajo bien. Ahí está. ¿Ya? Aleluya. Dice la hermana Hicks, hay algunas advertencias que Jesús nos dejó para que analicemos cada uno hasta dónde está nuestra ceguera espiritual. Porque si llegamos a entender, mis hijos, que sí soy ciego, pero que sí quiero ver. Señor, yo sí soy ciego, yo sí me reconozco ciego, pero sí quiero ver. Amén. Entonces, al entender esas dos cosas, dame la receta. Amén. Dime cómo. Sí, hermano. ¿Puedo poner un ejemplo Sí, de por algo favor. difícil Por para favor. esto de lo que estamos hablando? Es importante cuando lee uno la palabra ver el texto con su contexto. Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. Pero vemos el contexto hacia atrás y tiene que ver con que Jesús envió a sus 12 discípulos a predicar. Amén. Y entre ellos iba Judas. Amén. Y le dio autoridad y regresaron gustosos
Y le dijeron, se sujetaban los demonios. Los demonios, en tu nombre. Y se sanaron. Y hicimos aquí, hicimos allá en tu nombre. Estaba Judas. Pero el Señor abajo no le hace uno sentido. Pero más adelante en su diálogo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos le decían Señor y conocían el nombre, la autoridad del nombre, y fueron enviados. Amén. Practicaban los dones, el regalo, la autoridad que Jesús les dio. Pero no todos entraron Amén. al reino de los cielos. En este caso hablando de Judas. Gracias. O sea, que no basta con sí, Dios lo amó y le permitió, pero necesita uno En ese más, punto que usted está poniendo, ¿no? más fuerte convertirse. Está muy clara la parte que muchas doctrinas niegan. Aparte de lo que usted está diciendo, la parte de la obediencia, la parte del entender que no es nada más tener al hacedor de los milagros. Que no es, aunque hagas milagros, puedes irte al infierno. Exacto. Que hay No una es- condicional. No es nada más tener los dones, Amén. porque los dones te pueden llevar también al infierno. Sí, Te pueden hacer que pierdas el reino de Dios, sí. el reino de los cielos, Amén. por creerte, por pensar, por asegurar una seguridad que no debes de tener. Amén. Y la parte está así. La Biblia dice que todos los nombres están escritos para que todos sean salvados a partir de Cristo para acá. ¿Sí? De una forma. Pero entonces en Apocalipsis dice, cuida que tu nombre no sea borrado. Hay una condicional. ¿Cómo mi nombre no Aquí es podemos borrado poner del el ejemplo libro? muy claro de Judas. ¿Judas era salvo? Sí. Sí. Para poder hacer milagros necesitó la salvación. Pero su nombre fue Para poder borrado. hacer milagros necesitó la sangre. Para poder hacer milagros necesitaba el Espíritu de Dios. Para poder hacer milagros necesitaba la palabra. Para poder hacer milagros tenía el nombre. Mas aún sin embargo, se perdió. Porque rechazó todo lo que estamos hablando. Despreció todo lo que Dios hacía a través de él. Wow. Todo eso lo despreció. Y muchos que tienen eso que Judas tenía, ya tienen la seguridad o la... ¿cómo se le puede llamar? La certeza o Una seguridad. seguridad falsa. Porque piensan que ya tienen una estatura muy alta espiritual. Es que ya Que Dios ya me tienen, usa. ya tienen el nivel muy alto espiritual y que ya tienen la estatura del varón perfecto, o que ya llegaron al tope de esa espiritualidad que deben de tener, y es una gran mentira. Amén. Amén. ¿Quiere agregar algo más, hermano? Para En continuar. todo esto, si hablamos si se habla de autoridad o crecimiento o creerse grande, la escritura nos habla que crezcamos y busquemos lo mejor, pero cuidando el no resbalar. Amén. Porque muchos ahí también se anclan para decir, entonces no tengo que buscar para no... Amén. En los estudios, No engañarme. en los estudios anteriores, hermano, cuando hablamos de los orgullos, ahí el enemigo nos ataca con ceguera espiritual. Amén. Desde el inicio. Desde la salvación hasta tener una estatura alta. Y nos agrega orgullos. Y nos agrega parte del enemigo en el nivel que estemos. Porque hay niveles espirituales para poder atacar esa parte espiritual que usted tiene y para poderlo sacar del camino de Jesús. O sea, las escamas que ya trae uno y que no las ha quitado en la Amén. estatura espiritual. Entonces, tenemos que entender que Dios está muy interesado en quitarnos la ceguera. Y que con eso poquito que veas, es importante mantener eso poco y continuar agregando más vista, visión a esa parte que ya ves. Porque el espectro tiene que ser ampliado.
Amén. para que puedas ver mejor y Amén. más. Amén. Entonces, si eso que ves te lo roban y luego te lo opacan y te hacen creer que con eso es suficiente, pues vas a ser fácilmente echado en reversa y puedes perder la misma salvación. Es como el que está enfermo. Se toma nomás la mitad del medicamento. ¿Y qué pasa con la enfermedad? Hay enfermedades que empiezan a regresar. Claro. ¿Sí? No llegó al nivel de sanidad. Tomaste cierta cantidad. Ah, no, ya me siento mejor. O ya siento cambio. Y si te descuidas, Dejaste el medicamento y la Regresó. enfermedad regresó. avanzó lo negativo, En el estudio, la maldad. en el estudio anterior de los orgullos hablamos de que el antídoto era la sangre. Amén. Hay gente que no la usa en ninguno de los niveles. Se confía y ya dejó de arrepentirse, ya dejó de pedir perdón, Amén. ya dejó de hacer lo que la palabra de Dios menciona. Hay principios bíblicos que no podemos dejar de seguirlos practicando. Cuando se nos entrega un principio bíblico es para seguirlo practicando, Amén. para seguir creciendo y para que esto que estamos estudiando el día de hoy sea abierto desde una perspectiva más amplia y poder seguir viendo las cosas a la manera de Dios, que Él nos regrese la vista espiritual que deberíamos de tener y que Adán y Eva perdieron. Amén. Hasta ahí nos quedamos porque ya no llegamos a más. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. Gracias, Jesús. Así luego la parte a quien corresponde. Gracias, Jesús. Y sí que es algo Así, mi amiga Karen grande. sí,